En ese momento, no tomar nota de ese comentario, porque vos sabés lo que puede pasar. Agradeceré por favor nos apoyen en eso, en apagar sus micrófonos por el momento. Quiero presentarles, ¿verdad? El expositor, al licenciado máster en Contabilidad Pública y Finanzas, con muchas especialidades como PLD, socio director de su firma, Henry Araica, ¿verdad? Quien nos con posgrado en Contabilidad, en Riesgo Legal y Derecho Penal Económico, Derecho de Empresa, Auditoría y Finanzas, con maestría en Auditoría Integral y en Gestión de Cumplimiento y Riesgo, con énfasis en PLD, certificado por la FIBA, especialista en certificado, socio director de la firma Araica Consultores, pues un experto, ¿verdad? Y con mucha experiencia en firmas. Y él nos va a presentar la conciliación fiscal y la declaración, y un ejemplo, ¿verdad? De la declaración de IR anual. Así es que les voy a dejar con ustedes al licenciado máster, ¿verdad? Henry Araica. Por favor, sus micrófonos apagados para que tengamos una presentación de calidad. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, doña Hilda, por esta presentación. Voy a agradecer que sí logren apagar el sonido para que esta conferencia tenga el éxito que deseamos que tengan, que se logre entender y asimilar los conceptos. Yo todavía micrófonos abiertos, si nos ayudan por favor a cerrarlos, doña Silda, lo voy a agradecer. Sí, voy a tener que desactivarlo yo porque la gente no me está ayudando mucho. Adelante. Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia taller, porque realmente lo que queremos hacer es un taller práctico donde se logre primeramente en una primera etapa tener dominio de la conceptualización de lo que es una conciliación fiscal, su marco regulatorio, cómo opera en por lo menos en Latinoamérica, ya no digamos en el mundo, para luego aterrizar aquellas partidas Gracias. Voy a agradecer que apaguen el micrófono para que logremos entender bien la conceptualización. Y luego vamos a ver algunas principales partidas de conciliación que nuestra legislación tributaria ha establecido como reglas, como norma en la ley de concertación tributaria, para finalizar con un caso práctico de una conciliación fiscal y cómo esta conciliación fiscal va a aterrizar a la presentación de la declaración tributaria o de la declaración del IR anual. Entonces, para esto vamos a comenzar a definir, a conceptualizar. Estuve revisando algunas de las preguntas previas que hicieron en la preinscripción y sí observé muchas preguntas de conceptualización. Y es importante entonces que esta primera parte le prestemos mucha atención para que cuando lleguemos a la elaboración del taller manejemos cierta conceptualización. Y una de las primeras que a mí me gustaría que manejemos es la diferencia que hay dentro de lo que comúnmente llamamos información financiera y recaudación tributaria. Y para ello vamos a definir el objetivo que persigue cada una de estas dos conceptualizaciones. La información financiera la conceptualizamos, como todos lo sabemos, en los estados financieros. Hay un dicho que me encanta mucho.
cuando hablamos de negocio o de compañía, y es que todos los caminos conducen a la contabilidad. Entonces es importante que manejemos que el marco común, el camino donde conduce a visualizar la realidad económica de una entidad, está en su estado financiero. Para la elaboración de los estados financieros hay varios marcos contables. El más común, el aceptado a nivel universal, el idioma, si lo quieren ver desde esa perspectiva universal, son las normas internacionales de información financiera, a la cual la gran inmensa mayoría de entidades en el mundo y países industrializados han adoptado este marco por excelencia. Entonces, lo primero que buscan las normas internacionales de información financiera es presentar una realidad económica para satisfacer requerimientos de proveedores en sus distintas materias, proveedores financieros, llámese estos bancos, proveedores de insumos, a los cuales somos clientes y por ende nos dan crédito, o algún inversionista que desea invertir en esta industria, o bien si es una industria que capta efectivo del público, pues es de interés público como tal. Entonces, cuando vayamos a referirnos a los estados financieros, nos vamos a referir a un marco contable. Nos vamos a referir por lo general a estas normas internacionales de información financiera. Sin embargo, hay muchos, como les decía, y hay marcos regulatorios. ¿Cuál es un marco regulatorio en Nicaragua? La CIBOIF, que tiene su manual único de cuentas, que diverge en algunos aspectos, a pesar de que la CIBOIF ya ha adoptado la NIF, diverge en algunos aspectos en este marco conceptual. Otro conocido, y sí está muy distante de las normas internacionales de información financiera, es el de CONAMI, Manual Único de Cuentas para entidades de microfinanzas. Y así pueden haber muchos reguladores que han diseñado marcos contables apegados a su realidad o a lo que el ente regulador desea. Bien, ahora, ¿qué es recaudación tributaria y por qué es esencial entonces que nosotros mencionemos estos dos conceptos? ¿Qué es lo que persigue como objetivo principal el ente regulador tributario o la tributación en Nicaragua? Bueno, persigue establecer reglas para salvaguardar el objetivo principal de una entidad fiscalizadora, que es la recaudación. ¿Para qué? Para la inversión pública del país, ¿no? Que es lo que los contribuyentes van a aportar para el desarrollo de un determinado país. Y de ahí que las tasas del impuesto sobre la renta varían de país en país, ¿no? Por la estrategia financiera que tiene este país o la estructura económica en la que deriva. Incluso hay países que ya todos conocemos, se han definido como países paraísos fiscales, ¿no? Donde esta tasa prácticamente es cero o llegando a cero. En dependencia de la tasa se define si un país es un paraíso fiscal o no, ¿verdad? Bien, definido esto, vemos claramente que hay dos objetivos distintos cuando hablamos de información financiera y cuando hablamos de un marco regulatorio tributario. Los dos persiguen cosas distintas, pero en este ambiente en el que nos vamos a desarrollar, que es la conciliación fiscal, vamos a ver que ambas se complementan. Ambas en determinado momento necesitan una de la otra. Y es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar
cuando vayamos al caso práctico de la conciliación fiscal. No antes de eso, entonces es importante ver cuál es la principal diferencia de estos dos marcos del cual acabamos de hablar. Y el más principal, el más visible, es el que las normas internacionales de información financiera, NIF, o cualquier otro marco contable, se basa en principios. Y las normas tributarias se basan en reglas. ¿Y cuál es esa diferencia? Lo podemos ver en un caso práctico y es el más común en nuestro país, ¿no? El principio o las normas internacionales de información financiera requieren el uso de juicio y estimación para reflejar la realidad económica de esa entidad. Y vayámonos con este ejemplo, ¿no? ¿Cómo determinar la vida útil de la propiedad, planta y equipo? Y tomemos como ejemplo una flota vehicular, ¿no? Yo puedo tener una compañía en Managua y puedo tener una compañía, se me ocurre, en Matagalpa, ¿no? Y ambas compañías compran vehículos y su compra es con un solo objetivo. Es el de realizar entregas a través de mensajerías, ¿no? Entregas a sus clientes de manera presencial al destino. Cuando las normas internacionales definen que yo debo de tener un juicio y una estimación para establecer la vida útil de este vehículo, se refiere a esas dos realidades distintas, ¿no? Lógicamente que el vehículo en Managua, para la entrega de la mercadería, va a tener una mayor durabilidad, una mayor vida, porque no se va a movilizar en caminos de trocha, se va a movilizar en caminos apavimentados. Entonces vemos con este ejemplo que lo que persigue la norma internacional de información financiera es que esas dos realidades, las personas que registran, que se encargan de registrar a través de esta normativa de propiedad, planta y equipo, determinen el juicio de la vida útil de ese vehículo. Lógicamente que el de Matagalpa va a tener menos vida útil por el acceso o los caminos donde va a recorrer esa camioneta para entregar productos. Ahora miremos la otra acera, la regla tributaria. Aquí no mido, no es mi objetivo medir la vida económica de ese activo, sino es establecer una regla pareja, homóloga, para cualquier compañía que esté en Estelí, Matagalpa, Managua, en cualquier parte o jurisprudencia en la que esta norma es aplicable. Y entonces, cuando yo compro el vehículo, ¿qué es lo que me dice la normativa? Que debo de tener una exigibilidad, una tasa que ya el legislador definió. Son preceptos que se imponen, se establecen, de manera que se debe, de la manera en cómo se debe de desarrollar determinada actividad. En este caso del ejemplo, todos sabemos que la regla tributaria, el artículo de la regla tributaria me dice que la vida útil de ese vehículo son 5 años, ni más ni menos. No uso juicio, no hay juicio, sino que es una imposición, es una regla. Te dice, yo te voy a aceptar el 5%, el 5% anual de la depreciación de ese vehículo. Entonces, con este ejemplo podemos ver claramente las diferencias y los objetivos, pero algo fundamental para poder desarrollar este tema es una problemática que ha generado esta divergencia. ¿Cuál es esa problemática? En que las compañías, y no solo en Nicaragua, ¿verdad?, sino que en gran parte de Latinoamérica,
ha distorsionado a través de la historia la preparación de estados financieros. ¿En qué sentido la ha distorsionado? Porque ha acogido por diversas causas las reglas tributarias como parte de la elaboración y preparación de estos estados financieros. O sea, basan sus políticas contables en función de esta regla. Y entonces ya no usan el juicio, ya no usan el expertise de un especialista que le puede decir cuánto es la vida útil de un edificio en uso o de una maquinaria específica, sino que definen en función de esa regla una política y dicen que el caso que tenemos en colación, la vida útil es de 5 años y va a tener una depreciación en función de eso. Eso distorsiona la realidad económica de esa compañía al elaborar los estados financieros, porque no está reflejando la vida útil de ese vehículo, por lo ende va a generar mayor o menor gasto en la utilización de ese vehículo para generar ingresos, utilidades. Entonces, esta es una problemática que la conciliación fiscal trata de cerrar, trata de eliminar. Es una problemática real en Nicaragua. ¿Por qué? Porque no es una ley la que ha establecido que nuestro marco contable sea por excelencia la NIF. Eso hace que cada compañía, en función de su expertise de contador o el requerimiento que los accionistas deseen, implementen políticas contables y aún usemos nosotros los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, que fueron hechos y no han tenido modificación desde hace mucho. Creo que tendrán, ¿qué? 40 años de haberse implementado esto. Entonces, esa es nuestra realidad. Ahora, cuando nos vayamos a referir a la conciliación fiscal, nos vamos a referir a este flujo que diseñamos. ¿Cuál es ese flujo? Para la preparación de los estados financieros voy a partir de un marco contable. Puede ser NIF, puede ser, como les decía, el de un ente regulador, que en este caso puede ser CONAMI, en el caso de Nicaragua, CONAMI, y le mencionaba la CIBOID, para elaborar mis políticas contables. Y en función de esas políticas contables voy a elaborar el estado financiero, y una vez que tengo la elaboración de los estados financieros, voy a hacer partidas de conciliación para llegar al requerimiento tributario del cálculo del impuesto sobre la renta, que el legislador en materia tributaria me ha definido a mí que me va a reconocer en gastos e ingresos para efecto de que yo pague ese tributo necesario que necesita el país para desarrollar planes de inversión en salud, en estudios o en educación, etc., etc. Entonces se parte de esta premisa de que en caso de que haya una divergencia entre la normativa tributaria y la normativa contable, una vez que los estados financieros se han preparado en función de NIF, va a prevalecer la primera, o sea, va a prevalecer la norma tributaria, ¿no? Yo tengo mi utilidad calculada en base a este flujo de estado financiero, en base a NIF o un marco regulatorio, y de ahí voy a partir para que las divergencias lleguen a materializarse al marco tributario con el que yo voy a enterar ese tributo. Dicho esto, la conciliación fiscal no es más que una herramienta complementaria que sirve para transformar los resultados contables a resultados tributarios. ¿Para qué? Para el objeto de tributar dicho impuesto sobre los resultados
que la compañía ha tenido. Las partidas de conciliación son extracontables. ¿A qué me refiero con extracontable? Y aquí no me quiero malinterpretar. Me refiero a que las disminuciones o los aumentos que forman parte de esa conciliación fiscal no se van a registrar en mis registros contables. Precisamente por eso estoy haciendo una conciliación fiscal. Pero todos sabemos que la NIF tiene una norma que es la 12 de impuesto diferido. Van a ver los efectos de aquellas partidas conciliatorias en las que hay diferencias temporarias, en las que sí yo voy a tener que hacer un registro, pero no de la variación, sino del efecto que me va a provocar esa diferencia temporaria, y la vamos a ver más adelante. ¿Cómo la puedo registrar? Como un activo diferido o un pasivo diferido. Depende de la brecha que exista, si es por encima del marco tributario o por debajo de ese marco tributario. Dicho eso, entonces es el resultado, o sea, del resultado que conlleve esa conciliación fiscal, se va a obtener el impuesto a pagar, o el monto o la base sobre lo cual yo voy a pagar ese impuesto o voy a liquidar ese impuesto. Entonces, las partidas de conciliación, como ustedes lo pueden ver ahí, en el flujo, llegan hasta acá a complementarse. Los resultados llegan a la base impositiva en la que yo voy a declarar. Y el impuesto diferido no es más que esa divergencia, el punto donde yo voy a poder realizar ese pago. Entonces, hablando muy acertadamente, el registro de un impuesto diferido es producto de la aplicación de la norma tributaria y la aplicación de la NIF. No todas las partidas van a ser un impuesto diferido, porque hay partidas, y lo vamos a ver en las conceptualizaciones, que no van a requerir el registro de un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque no hay diferencias temporarias. Son diferencias definitivas que no van a cambiar de un periodo a otro. Dicho esto, vamos a entrar en la materia del marco tributario. ¿Qué partida de conciliación el legislador ha establecido en su marco tributario? Y de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 114, que habla de la legalidad, donde el legislador, todo lo que yo voy a hacer está basado en una legislación, voy a establecer. Entonces, es importante que miremos 5 aspectos fundamentales que este marco legislativo que está en la Ley de Concertación Tributaria ha definido. El primero, ha establecido ingresos fiscales que no se registran en la contabilidad. El segundo, ha establecido gastos deducibles fiscalmente o deducciones contra el IR que no tienen una evidencia contable. Ha establecido o ha señalado que determinados gastos contabilizados no se aceptan como deducción fiscal. Ha dispuesto costos y gastos cuya deducibilidad está limitada a solamente una porción de los mismos. Y es aquí donde se generan las famosas diferencias de las que les hablaba, temporarias, en la que yo necesito registrar en los estados financieros ese derecho o esa obligación que yo voy a tener por esa diferencia temporaria. También ha definido tratamientos diferenciados, donde a pesar de la existencia de una renta generadora en determinada actividad, el legislador, para incentivar
políticas de inversión ha definido en el marco tributario la no aplicación de la carga impositiva. Vamos a entrar ahorita a ver con lujo de detalle cada uno de estos 5 aspectos en la legislación tributaria. Para ello, vamos a ver el primer punto. Y ese lo vamos a ver en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Concertación Tributaria, donde define que cualquier incremento patrimonial no justificado va a ser una carga tributaria. Las rentas o utilidades o ganancias extraordinarias de aportaciones de capitales o por préstamos, si no están debidamente documentadas o no está justificado ese incremento patrimonial, es afecto a la renta. Entonces cumple con lo que habíamos definido en el primer punto. Ejemplo del artículo 3, préstamos de socios capitalizados en el patrimonio sin haber elaborado una escritura donde esté escriturado las acciones y el capital pagado o capital suscrito y pagado. Muchas veces cuando uno examina los estados financieros, se ven capitalizaciones al patrimonio sin que exista una emisión de acciones o en la escritura o en ese anexo esté un capital suscrito y pagado. ¿Eso qué es lo que hace? Establece un incremento patrimonial que el legislador les dice no se los voy a reconocer. Y para efectos de gravarlo, que dice el legislador, te lo voy a considerar como un ingreso. Eso no estaba registrado en nuestra contabilidad como un ingreso. Es ahí donde nosotros definimos este primer punto. Otro ejemplo es el artículo 29 del reglamento que hace mención a ese mismo artículo de costos y gastos deducibles para efectos del artículo 39 que dispone que en relación del numeral 1 los gastos debidamente causados pero no pagados en el año gravable deberán de ser registrados contablemente en una cuenta de pasivo, de manera que cuando se paguen se imputen a dichas cuentas. Un ejemplo clásico, ¿qué es lo que te dice aquí el legislador? Si vos tenés un pasivo por más de 2 años y ese pasivo no lo has pagado, yo, legislador, te voy a considerar ese pasivo como un ingreso. Porque está afecto, te dice el legislador, a que vos no lo pagues. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos haciendo una conciliación fiscal en determinar las antigüedades de los saldos. ¿Por qué? Porque va a jugar un papel fundamental en que si la renta te considere un ingreso gravable o un gasto no gravable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y lo vamos a ver en el caso práctico, la aplicabilidad de este concepto de que el legislador te puede considerar un ingreso que no está en la contabilidad como un ingreso gravable. Bien, vamos a ver el segundo paso donde el legislador, discúlpenme, vamos a pasar a algo que tengo aquí. Ok, vamos a ver el segundo paso donde el legislador estableció gastos deducibles fiscalmente o deducciones contra el IR que no tienen existencia contable. Eso lo establece el artículo 46 de la Ley de Concertación Tributaria para efectos de calcular la renta de actividad económica del periodo. Y el más clásico es la deducibilidad que uno tiene de pérdidas de periodos anteriores. Ese es un gasto que usted en el periodo en el que está o va a declarar no lo tiene considerado como un gasto. Cuando el legislador te dice que te lo puedes aplicar,
cuando vas a liquidar el impuesto sobre la renta y has tenido una pérdida. Entonces es importante que esto lo manejemos. Ahí están los articulados, el 59 y el 60. Entonces, otro caso donde podemos ver este punto 2, donde el legislador ha establecido gastos no deducibles y que no tienen existencia contable, es en la ley 462, Ley de Conservación y Fomento del Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, artículo 38. Aquí era donde yo les decía de que el legislador ha legislado en otras leyes algunos beneficios fiscales sobre ciertas actividades que, ya entrando al marco tributario, el legislador ha dicho o ha exonerado o parte de una determinada actividad para incentivar, puede ser, les decía yo, la educación, la salud o el medio ambiente como tal, ha legislado. Y el caso clásico es esto, ¿no? La ley 462, donde expresa que y aquí es interesante esto, no te dice una industria, te dice cualquier empresa o giro de negocio que invierta en plantaciones forestales podrá deducirse como gasto el 50% del monto invertido para fines del IR. ¿Dónde podemos ver generalmente esto? Registrado en la contabilidad como un activo biológico, ¿no? Usted está invirtiendo en una plantación para efectos de capitalizar lo que comúnmente se vende como oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que te dice el legislador? A pesar de que usted lo tenga como una cuenta de activo biológico, en una cuenta de activo, yo le voy a reconocer a usted en el año en el que va a tributarme el 50% de esa inversión como un gasto deducible. Yo no la tengo registrada como un gasto, la tengo en un activo, pero el legislador me está diciendo, te voy a reconocer eso como un gasto. Entonces, eso es importante que lo manejemos. Hay muchas empresas que están viviendo esto y son empresas madereras. Casapela, tengo entendido, tiene un proyecto de reforestación. El mismo Ingenio San Antonio tiene también plantaciones y mucho en industria en la parte del norte ha llevado a cabo esta finalidad. Aquí se genera también un activo pasivo diferido. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a capitalizar este ingreso o este activo biológico, porque voy a generar ingresos, ¿qué es lo que va a pasar? Ese 50% que yo me acredité al gasto en el año en el que yo voy a capitalizarlo a los resultados, no me lo voy a deducir. Probablemente me deduzca el otro 50%. Entonces, esas son las partidas en conciliación que nosotros vamos a examinar y que vamos a ver que tienen dos efectos. Uno definitivo, o sea, no hay una diferencia temporaria, por ende mi contabilidad no va a tener registrada ninguna diferencia, simplemente voy a dejar documentado esa partida en una conciliación fiscal para efecto únicamente de determinar el impuesto sobre la renta. Vamos a ir al paso número 3. El legislador señaló que determinados gastos contabilizados no se aceptan como deducción fiscal. ¿Y cuáles son esos? Los impuestos ocasionados en el exterior. Si hay un gasto en el exterior por representación o por cualquier cosa que no está ligado desde el legislador a generarme rentas, yo no te voy a considerar ni los impuestos ni ese gasto causado. Entonces, a pesar de que usted lo tenga
en su contabilidad como un gasto, el legislador te dice, no te lo voy a considerar como un gasto, basado en el artículo 42 de la ley y el artículo 43. Los gastos que correspondan a retenciones de impuestos a cargos de terceros asumidas por el contribuyente. No te acepto ese gasto, ustedes. Aquí hay una nota aclaratoria. Lógicamente que cuando yo hago el pago de esas retenciones, el gasto sí puede ser causal de... Puede ser el gasto causal de un gasto deductible. Entonces, eso también me genera partida de conciliación. El IR en los diferentes tipos de renta. Aquí hablamos de aquellas rentas definitivas, ¿no? Por ejemplo, la gente que transa en bolsa tienen una renta definitiva por esas ventas que realizó. Entonces, ¿qué es lo que te dice el legislador? Yo no te voy a reconocer esos gastos porque ya sufrieron una retención definitiva. Impuestos sobre bienes inmuebles IBI, sobre terrenos baldíos y tierras que no se exploten. Aquí esto afecta mucho a las industrias que se constituyen como urbanizadoras o aquellas que se constituyen de bienes raíces. ¿En qué sentido? En que ellas primeramente compran un terreno, ¿no? Para luego, si ellos lo compran con intención de propiedad de inversión, ¿no? En el activo. Y van capitalizando hasta tener el producto final, que puede ser una casa. Si voy a vender terreno, un terreno ya lotificado con acceso a agua, un terreno nivelado. ¿Qué pasa entonces con ese gasto que yo debo de pagar de IBI? El legislador me dice, ok, como no ha generado ingresos, no te lo voy a reconocer como un gasto deducible. Llévalo como un gasto no deducible en tu conciliación. Entonces, tengamos mucho ojo. ¿Qué es lo que comúnmente hacen, pero corren el riesgo la mayoría de las entidades? Es que lo capitalizan como parte de el costo en propiedad, planta e inversión. Y cuando se vende un terreno o comienza a haber ingresos, van difiriendo eso al costo. Pero si el legislador revisa eso, podemos tener un problema. Ya no se diga un terreno donde usted no tiene nada, o sea, lo tienen en desuso. Por principios universales, todo aquel activo que yo tengo que no me genera rentabilidad para efectos de la renta o las reglas tributarias, no va a ser generador tampoco de un gasto deducible. Los reparos o modificaciones, eso ya creo que la mayoría sabemos, ¿verdad? Que todo aquel gasto que me ha causado o ha sido causado por un reparo fiscal, municipal, aduana o INS o cualquier entidad reguladora, por ejemplo, en el caso de la CONAMI, las multas que impone por incumplimiento, la CIBOIR, las multas que impone por incumplimiento son consideradas por el legislador como no deducibles. Pagos de tributo hechos por el contribuyente a cuentas de terceros, tampoco. ¿Cuáles son o pueden ser esos pagos? Se me ocurren las retenciones, ¿no? Cuando nosotros asumimos las retenciones. ¿Qué te dice el legislador? No te lo considero como un gasto deducible. Entonces, si ustedes se fijaron, acá hemos definido esta serie de conceptos tributarios establecidos en el marco del legislador como gastos no deducibles producto de una imposición o un impuesto. Por eso aquí ponemos impuestos no deducibles, ¿no? Porque se originan de eso. El artículo 42 tiene, cuando uno los estudia en su conjunto, esa separación, ¿no? Son aquellos gastos
producto de un impuesto no deducible y aquellos gastos y costos operativos. Esta primera sección solamente hablamos de los impuestos no deducibles. Y si ustedes se fijan, el legislador no estableció los timbres fiscales como no deducibles. Eso quiere decir que usted se lo puede deducir perfectamente. Y quise solo hacer ese señalamiento por una de las preguntas que miré de las personas que se inscribieron. Bien, luego vienen aquellos gastos operativos donde el legislador ha dispuesto que a pesar de que están en su contabilidad, no serán deducidos como un gasto deducible. Los costos y gastos que no se refieren al periodo que se liquida, salvo los establecidos en el numeral 3 de este artículo. Y ojo acá, ¿no? Muchas veces los auditores cuando auditan hacen ajustes que pueden afectar a periodos anteriores. O bien, la entidad no hizo un debido corte de sus documentos y en el periodo en el que yo voy a tributar, vienen gastos de periodos anteriores, que no los contabilicé en su momento. Costos y gastos sobre los que se esté obligado a realizar una retención, habiéndola realizado no se haya pagado o enterado. No, ya todos saben de que yo puedo tener un gasto de un proveedor al que le hice una retención, pero si esa retención yo no la he enterado al fisco, te dice el legislador, yo tampoco te voy a considerar ese gasto como un gasto deducible. Ni tampoco te voy a considerar las retenciones porque no las has causado. Gastos de retenciones por esparcimiento de los socios o trabajadores que no están debidamente documentados. Entonces aquí tengamos muchos ojos abiertos porque es muy común que el fisco repare por esto, ¿no? Es que yo le estoy pagando los estudios, la beca a los empleados, pero no la tengo debidamente documentada en un convenio o no es de carácter general, solo a los gerentes y no al resto del personal, así sucesivamente, ¿no? Eso el legislador, el tributarista, lo ve con lupa porque se da mucho y hacen reparo. Y además de que es algo, a mi parecer o a mi gusto, un poco discrecional. Obsequios o donaciones que excedan lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 19 de la presente ley. Ok, ese es el excedente del 10% por donaciones. Las disminuciones de patrimonio cuando no fueren parte o se integran como renta de actividades económicas. Igual, tengamos mucho cuidado con esos ajustes que muchas veces hacen los auditores a estas cuentas. Los gastos personales de sustento del contribuyente o la familia, no deducibles. Y aquí el legislador lo que trata de hacer es una separación de que todo gasto esté ligado a la generación de ingresos. Principio universal para el reconocimiento de un gasto deducible o no deducible. Lo que hace el legislador es ponerle sal y pimienta para que cuando se digiera no hayan vacíos para el legislador, en este caso, el encargado de recaudar, pero también para el contribuyente. Los recargos como adeudos tributarios de carácter fiscal, incluyendo la seguridad social, igual las multas impuestas por cualquier otro concepto. Y así vamos a ver en ese artículo 42 aproximadamente 21 numerales en los que el legislador ha legislado y ha dispuesto esta materia, ¿no? Dicho esto, vamos a ver que el legislador también, y esto quiero extenderme un poquito más, ha señalado que determinados gastos contabilizados no se aceptan como deducibles. En el artículo 65, penúltimo párrafo,
te dice que no serán acreditados al impuesto del IR a pagar las retenciones definitivas, excepto las retenciones por renta de capital, ganancia y pérdida de capital de las instituciones financieras. Entonces, todas aquellas rentas, se me ocurre un caso clásico en las retenciones que nos hacen por los ingresos en las cuentas bancarias, producto de intereses. ¿Qué es lo que te dice el legislador? Ese gasto no te lo voy a considerar deducible porque ya fue afecto a una retención definitiva. Bien, vamos a ir al punto 4. Si sienten que voy un poco rapidito, es porque en la presentación les va a quedar la base tributaria. Pero mi interés aquí es que vean que el legislador ha legislado no una, muchas partidas de conciliación que debemos de tener en mente al momento de la elaboración de la conciliación fiscal. El punto 4 es que el legislador ha dispuesto costos y gastos cuya deducibilidad es limitada a solamente una porción de los mismos. Y eso está documentado en el artículo 37 y 39 de la Ley de Concertación Tributaria. Hablemos de algunos, no de todos. El artículo 39, numeral 7, dice que los aportes en concepto de prima o cuotas derivadas de seguro colectivo de los trabajadores o del propio titular de la actividad hasta un equivalente del 10%. Este lo quise dejar porque al menos en mis revisiones he visto que excede muchas veces ese seguro colectivo de vida de ese 10%. Y excede muchas veces porque probablemente el empleador dentro de su póliza tiene empleados con enfermedades crónicas que te elevan el monto de la póliza o tienen algunas cláusulas especiales con sus gerentes de primera línea que elevan ese costo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen una revisión fiscal de que el legislador solo te permite ese 10% del total de tus planillas. El artículo 39, literal 8, hasta un 10% de las utilidades netas de este gasto que se paguen a los trabajadores a título de sobresueldo, bonos, gratificaciones. Entonces, aquel famoso bono de un salario más al final del mes es afecto o solo va a ser reconocido en tu contabilidad el 10%. El resto que exceda es una partida en conciliación. El artículo 39 y 37, los intereses, comisiones, descuentos y similares de carácter financiero, incluyendo los arrendamientos financieros. Ok, ¿a qué se refiere aquí el legislador? Yo te voy a reconocer a vos únicamente el interés por concepto de préstamo que la tasa de interés que el sistema financiero tenga en su tabla como interés promedio de la actividad económica a la cual te está financiando. Creo que andaba por el 9.72. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier obligación que sobrepase esa tasa de interés va a ser considerado un gasto no deducible. Si usted contrató un préstamo en un 12, 13%, saca la diferencia entre tasas y después aplica eso al financiamiento y ese va a ser su gasto deducible y su gasto, la diferencia, su gasto no deducible. El artículo 39 también, numeral 16, establece que hasta un 10% de la renta neta calculada antes del gasto por transferencia a título de gratuidad o donaciones.
sea, yo solo me puedo deducir hasta un 10% de las rentas netas, si es que las tengo, ¿verdad? Y aquí es otro tema de conversación, pero al menos lo que yo he estudiado en tributación, hay como 42, llevo como 42 incisos o artículos que se contradicen, que son en derecho son derechos perdidos por el contribuyente. Y este es uno de ellos, porque el impuesto sobre la renta, yo lo determino por dos causas, te dice el legislador. Por la renta, el mayor entre la renta y tu pago mínimo definitivo. Cualquiera de los dos, te dice. El mayor, ok, yo voy a hacer una donación. Al final yo estoy pagando. Si yo tuve pérdida, yo voy a pagar por el pago mínimo. Pero aquí el legislador te dice, no, espera. Solo si tenés utilidad y si esa utilidad, si ese gasto de donación sobrepasa el 10%, el resto te lo voy a considerar, o ese arriba del 10% te lo voy a considerar como un gasto no deducible. Entonces aquí pues el legislador, como les digo, no está usando la medida correcta para la aplicación. Pero bueno, eso es lo que tenemos en materia y lo que debemos de respetar para efectos de determinar una partida en conciliación para la base imponible que vamos a determinar. Aquí hay otras partidas, ustedes van a tener suficiente tiempo cuando les llegue el material para definirla, para digerirla y aplicarla, pero sí me voy a detener en el artículo 41 y el artículo 30 del reglamento, y es la proporcionalidad. El numeral 1 del artículo 41 de la Ley de Concertación Tributaria dice que siempre que existan rentas no gravables, rentas exentas o rentas sujetas a retenciones definitivas, aplicada o tenés que aplicar la proporcionalidad a los gastos, costos y gastos. Entonces yo le hacía a ustedes la mención de que hay un ejemplo clásico que a mí siempre me gusta poner en este punto, y es aquellas actividades que son transadas en bolsa. ¿Por qué? Porque son actividades que tienen una renta definitiva. Entonces, que puede ser del 1, 2, 2.5, 3%, pero yo puedo tener ventas transadas y ventas no transadas. Entonces, lo que te dice el legislador aquí, yo te voy a reconocer a vos la proporcionalidad que te dé producto de tus ventas totales, lo no grabado y lo grabado. Y eso es lo que vos te vas a considerar como deducible. O sea, vas a apartar la actividad que ya fue grabada con sus costos y gastos, y lo que resulte de ahí, podés aplicártelo como un gasto no deducible a la actividad que no fue grabada. Entonces tengamos mucho cuidado, porque en el ejemplo precisamente que vamos a desarrollar, esta persona, que es una declaración, les comento, de la vida real, lógicamente con nombres distintos, número de contribuyentes distintos, cometió ese error que le costó mucho dinero. Bien, ahí está más o menos el cálculo de lo proporcional que le decía, el total de ingresos, 23 millones, pero de esos 23 millones, 23 yo los trancé en la bolsa y ya fueron objeto de una deducibilidad o una renta definitiva del 2.5%. Entonces, ¿qué es lo que me dice el legislador? Si ya tenés identificado tus costos de esa actividad y tus gastos, perfecto. Sáquelo de la declaración o declárelo en un renglón específico, ¿no? Que dice que ya fueron objeto de retención. Si no es así, entonces el legislador, hágame una proporcionalidad, que es esta que está viendo, y entonces aplique este 30% únicamente a la utilidad para efectos de gastos deducibles.
Eso igual lo vamos a ver en las partidas de conciliación. Bien, vamos al último inciso que el legislador ha legislado y que hemos logrado identificar que generan partidas de conciliación en ese marco tributario. ¿Qué es lo que dice el último inciso? El legislador definió tratamientos diferenciales, donde a pesar de la existencia de una renta generada en una actividad empresarial, la misma no se ve sometida a la carga impositiva. Y esto lo hace el legislador para efectos de incentivar inversión, incentivar empleo, incentivar un medio ambiente que traiga un beneficio a los ciudadanos. En este sentido, encontramos dos leyes donde el legislador ha definido ese tratamiento diferenciado. La primera es la ley 917, ley de zona franca. En esa ley, en el artículo 20, numeral 9, vemos que las empresas usuarias de zona franca, y aquí fue claro el legislador, son las usuarias, ¿no? No las que arriendan la zona franca, son dos conceptos distintos, ¿no? Hay unas que administran toda la infraestructura donde está el operario o el usuario. Aquí la ley te dice, las empresas usuarias de zona franca gozarán de los siguientes beneficios. Excepción, dice, del 100% del pago del impuesto sobre la renta generada por sus actividades en la zona durante los primeros 10 años de funcionamiento con la posibilidad de una prórroga. Ojo acá, están exentas del pago, pero no de la presentación, porque ellos sí son retenedores, ¿verdad? Entonces, y sí deben de presentar su declaración y ubicar sus ingresos o costos como una actividad exenta. También podemos ver este mismo ejemplo en la ley 316, ley de incentivo al turismo, ¿no? Y esto, caso clásico que siempre se pone en las clases o que a mí me gusta poner, el edificio de Los Pelas, ¿no? Que gozó de este incentivo. Bien, una vez que ya hemos definido todo lo que el legislador ha considerado para efectos de tener partidas de conciliación, vamos a ver qué es lo que en resumen hemos definido. Uno, existen ingresos que aumentan la utilidad contable, pero no se incluyen dentro de los ingresos en la declaración fiscal. Dos, existen costos y gastos que disminuyen la utilidad contable, pero que no pueden incluirse dentro de las deducciones en la declaración fiscal. Tres, hay otros costos y gastos que su deducibilidad está limitada a solamente una porción. Y como 5, miramos en todo este marco legislativo que hay otros costos y gastos que aumentan, que aunque no pasan, por el estado de resultado contable, sí pueden ser solicitados o pueden ser incluidos en la declaración de renta. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a hacer la última conceptualización. ¿Cuál es esa? Yo miraba en las preguntas que me decían, la conciliación fiscal ¿está dentro de la legislación tributaria? No, no está dentro de la legislación tributaria, pero sí se lee entre las letras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un marco contable al que le debe de realizar deducciones y aumentos o disminuciones de ingresos y gastos para efectos del pago del cálculo del IR anual. Entonces, aquí es importante esto que les estoy diciendo. Tenemos una ley.
tenemos, si apagan el micrófono, por favor, se los agradeceré mucho. Por respeto también a las personas que están escuchando. Ok, tenemos la figura en Nicaragua de, como les dijera, del auditor o el dictamen fiscal, que por lo general esto lo hace fundador de fe pública, pero ¿qué es lo que le hace falta a eso? Su reglamentación. Entonces, ¿a qué estamos expuestos los contadores públicos que hacemos este trabajo? A toda esta demanda que podemos sufrir producto de una mala determinación de estas partidas en conciliación. Y lo digo por el caso clásico del país, que no tenemos aún legislado la exigibilidad como en Colombia. Si ustedes se van al Colegio de Contadores de Colombia o se van a ver el marco legislativo tributario en Colombia, Colombia exige que se lleve Colombia, Chile, Argentina, el país cercano creo que Costa Rica, exige que se lleve un libro, como el libro de diario mayor, que se llama Conciliación Fiscal. Y es en ese libro donde el legislador en esos países exige que se lleven o que se registren esas partidas que yo les decía que eran extracontables, ¿no? Esos aumentos y disminuciones. ¿Por qué? Porque el legislador, cuando quiere hacer su supervisión, quiere ver cómo el contribuyente determinó su pago de impuestos sobre la renta, cómo tiene registradas esas diferencias temporarias. Entonces, ha incluido en la legislación la exigencia. Nicaragua es un país que no lo tiene, pero, como les digo, se hace de manera sublime a través de su legislación. No es exigible, pero si usted no la lleva y llega el legislador y ve que su utilidad en los estados financieros difiere de lo que usted declaró por la misma declaración, que es una declaración donde usted declara, ¿verdad? Da fe de lo que está ahí, es lo que está en sus libros contables, puede tener serios problemas. Bien, dicho esto, vamos a ir a ver los modelos de que se utilizan, los más comunes que se utilizan para efectos de estas conciliación fiscal. Los formatos que me decían, queremos ver formatos de conciliación fiscal. Bueno, aquí hay dos. Este que está acá es de México. Me gusta mucho a mí en lo particular. Yo estuve en México y no, aunque no miré impuestos, pero sí auditoría. Y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque todos parten de la utilidad contable que tiene la entidad, pero aquí hace una comparación la persona que está haciendo esta conciliación fiscal de un periodo con otro. Eso le permite ver errores, vouchers o aquellas omisiones o variaciones significativas de un año con otro en sus actividades. Luego, por lo general, van las partidas o gastos no deducibles hasta llegar al partido o al saldo por pagar conciliado. Este es otro modelo que por lo general lo vi en Costa Rica y El Salvador, lo bajé de sus portales. Y fíjense aquí, que también es un modelo muy bonito. ¿Por qué? Porque él pone a nivel de detalle los conceptos de los gastos, te dice cuánto financieramente, o sea, en mi contabilidad yo tengo registrado y cuánto es fiscal. Y lo que yo me voy a deducir. Entonces, él te dice, yo tengo un gasto financiero de 60,000 contabilizado de acuerdo a normas internacionales de información financiera, pero fiscalmente solo me reconocen 50,000. Entonces, yo tengo aquí una partida, te dicen que no es deducible de IR.
¿Qué es lo que le hace falta a este modelo? La base legal. Hay que poner la base legal, hay que poner también los números de cuentas acá para poder reconstruir esta información. Porque esto lo hace generalmente el contador o el tributarista cuando le piden este servicio. Pero ¿qué sucede si usted no tiene la información para reconstruirla? Va a venir el fisco y le va a hacer reparos mayores, ¿verdad? Que es muy común en Nicaragua. Yo siento que ahí somos los contadores un poco débiles. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad nos decían que el contador es aquel que ordena, clasifica, procesa información financiera, ordena, clasifica, y muchas veces ni ordenamos ni clasificamos, pero sí procesamos estados financieros. Entonces, esta es una autorreflexión, ¿verdad? No quiero herir susceptibilidades, pero sí en los transcursos de los años donde he podido ir, he visto esto. Y por eso el movimiento ha tomado este esfuerzo de fortalecer, porque a veces siento que es tal vez porque no ha sido fortalecido el contador. Bien, dicho esto, vamos a ver el último modelo o papel de trabajo, que es el que nosotros vamos a utilizar en el caso de nuestro ejercicio. El que yo comúnmente uso, ¿no? Por la práctica o porque es un modelo bastante parecido al que usan algunas firmas internacionales de servicios contables y de auditoría y tributarios. Entonces, este ejercicio, aquí lo que le hace falta es tal vez los números de cuenta y los anexos que acompañan a esta conciliación, pero fíjense que parte de la utilidad contable, y aquí voy a hacer un paréntesis, ojo a aquellos revisores que hacen este tipo de trabajo. Muchas veces únicamente piden el estado financiero y sobre eso hacen una conciliación. Error graso. ¿Por qué? Porque pueden haber partidas que requieran un ajuste en la contabilidad que van a economizar de gran manera a la economía, a la compañía dinero. Entonces, siempre que acepten un servicio, pregunten si los estados financieros que les están entregando están auditados. Y si no es así, déjenlo usted en su informe. Es una salvaguarda. Y si aún así le dicen que están auditados, pida la balanza de comprobación a nivel del último detalle para que usted pueda ver si ahí hay un gasto escondido para que pueda hacer sus memorias de cálculos también. Bien, entonces miren este modelo, ¿no? Parte de la utilidad que los estados financieros revelaron, aquí los marcos pueden ser muy distintos. Yo les decía que puede ser en base a NIF, principios de contabilidad, o bien el marco contable de una entidad, CIBOIF y CONAMI, caso por excelencia en Nicaragua. Después yo pongo mis gastos no deducibles, pero también pongo la base legal. Acá yo debería de poner también el renglón donde yo voy a hacer donde yo voy a ubicar, perdón, ese gasto deducible. Eso después van los ingresos no gravables con su anexo, base tributaria, ¿dónde van a ir? ¿En qué renglón de mi declaración va a ir ese ingreso? Y voy a llegar a la partida de explotación de periodos anteriores, ¿no? Yo les decía, un gasto que yo me puedo deducir, pero que no está contablemente en mi contabilidad, son aquellos gastos de periodos anteriores. ¿Por qué si me lo puedo deducir en esta conciliación? Porque hay una utilidad. Si yo aquí estuviera una pérdida, lógicamente que no voy a poner esta deducibilidad. Eso lo explica muy bien y lo miramos en el artículo 46 de la Ley de Concertación Tributaria.
Aquí voy a llegar a una utilidad neta conciliada sujeta a IR. Esto es lo que yo debería pagar o va a ser mi base, perdón, para yo determinar el pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ahora el siguiente paso que yo debo de hacer en mi conciliación es calcular el IR. Y el legislador en estos articulados, el 52, 54 y 62, ha definido la manera. Y para resumírsela, aquí lo que te dice es que es el mayor entre la utilidad ya neta conciliada y el pago mínimo definitivo. ¿Cuál es el mayor que ustedes ven acá? La utilidad. Entonces procedo a liquidar ese impuesto. Entonces pongo impuesto sobre la renta a pagar, ya previamente definido, menos las acreditaciones que me define el artículo 65 y el 52 del reglamento. ¿Qué es lo que yo me puedo acreditar? Te dice el legislador. Ah, ok, si usted tuvo utilidad, y escúchese bien, si usted tuvo utilidad, si usted tuvo pérdida, no se puede acreditar esto porque sencillamente va a pagar sobre su pago mínimo. Ok, ¿qué es lo que me voy a acreditar? Los anticipos. Dice que yo anticipé 150,000 gordos y me hicieron retención en la fuente de 50,000. Esto es flujo de efectivo. O sea, realmente yo declaré 200,000, pero únicamente pagué o anticipé 150. ¿Por qué? Porque a mí la ley me permite de manera mensual, al declarar el pago mínimo definitivo, retenerme o deducirme las retenciones que me efectuaron. En este caso fueron 50,000, pongo los 200,000 y digo que la diferencia entre los 315,000, que es el pago del impuesto determinado, menos los 200,000 que yo ya le anticipé al fisco, van a causarme un pago de 115,000 por. Entonces, sobre este papel de trabajo, que también se les va a compartir, vamos a hacer un ejercicio de manera rapidita, ya nos hemos excedido un poco del tiempo, para efectos de que les quede a ustedes el material, ¿verdad? Solo vamos a refrescar. Ok, este es el estado financiero de una entidad, caso de la vida real, con nombres distintos y cifras distintas, pero que sí se dan, ¿no? Este es su balance, su estructura, si ustedes pueden ver, es una entidad que se dedica a la producción de engorde de ganado y que también igualmente su preparación, entre comillas, de sus estados financieros, o al menos lo que declaró el contribuyente cuando se le hizo el servicio, era que estaba basada en normas internacionales de información financiera. Y aquí es, ojo, lo que yo les decía, cuando ustedes acepten un trabajo de este tipo, sí y sí deben de pedir salvaguarda. Una de ellas es su presentación de estado financiero. ¿Cuál es su base de presentación? ¿Han sido auditados? Sí, no. Y si han sido auditados, hagan una revisión. ¿Por qué? Porque en el caso específico de esta industria, a pesar de que declaró de que sus estados financieros eran basados en normas internacionales de información financiera y que una firma local le hizo la auditoría bajo ese supuesto, cuando revisamos, observamos deficiencias significativas que le provocaron al contribuyente pagos también significativos. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes, cuando quieran hacer este trabajo, tengan esa delicadeza, esa debida diligencia. Entonces, vamos a ver el estado de resultados. Perdón.
Me avisan por favor si están viendo el Excel. Silda, si ¿están viendo el Excel o están viendo el PowerPoint? Bien, me voy a salir de aquí y vamos a entrar al ejercicio práctico en el Excel. Me dicen si ya cargó, por favor. Bien. ¿Pueden ver el Excel? Si logran ver el Excel, van a ver que esta compañía tiene la peculiaridad de transar en bolsa el cerdo que comercializa. Entonces, aquí pueden ver distinciones, ¿no? Hay unas ventas que las transo en bolsa y hay otras ventas que no las transo en bolsa. Bien, una vez que vemos la estructura, ¿no?, de los estados financieros, podemos nosotros darnos una idea de qué problemas a nivel fiscal o cuál es el ámbito tributario de la compañía. Este es el primer análisis que se hace cuando vamos a asumir un tipo de compromiso como el que estamos viendo. Y luego, como les decía, formulamos nuestra conciliación fiscal. ¿Y cuál es nuestro punto de partida? La utilidad o pérdida de esa entidad a la que yo le voy a hacer el o la conciliación fiscal. Si yo me voy al estado de resultados, esa fue su pérdida del periodo. Entonces, debo de tener en mi papel de trabajo esto bien linkeado. Debo de dejar en ese mismo papel de trabajo para efectos del legislador, para efectos del contador o para efectos de revisiones de tercera, el marco contable con el cual yo estoy conciliando ese resultado a las reglas tributarias. Entonces, en este caso, el marco contable puede ser NIF, US GAAP, que se da mucho en Nicaragua, empresas que en Estados Unidos están operando y tienen una subsidiaria acá, su subsidiaria le dice tu marco contable es US GAAP. Entonces, o cualquier otro marco contable como principios de contabilidad generalmente aceptados, o aquellas compañías especializadas en finanzas que pueden usar un MUD SIBOIF, un MUD CONAMI. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí también usted va definiendo su alcance. En la medida en la que se aleje de las normas internacionales de información financiera, ese marco contable que usted va a conciliar va a encontrar mayores errores. ¿Por qué? Porque va a ser una distorsión de la realidad económica y igualmente puede ser una contabilidad, como comúnmente sucede en Nicaragua, apegadas a reglas tributarias y no a realidades económicas. Bien, ¿qué es lo que se define primero? Los gastos y costos no deducibles. ¿Dónde yo puedo ver eso? Generalmente lo voy a ver en una balanza de comprobación. Entonces, este es otro papel de trabajo que ustedes no deben de olvidar al momento de elaborar. ¿Por qué? Porque va a formar parte de sus anexos, pero también va a formar parte de la historia que usted tiene que dejar en las conciliaciones fiscales. Entonces, ¿qué es lo que se pide inicialmente a nivel de detalle? La balanza. Y usted va analizando, no es una auditoría, va a ser un análisis de las cuentas, si ya están mal conceptualizadas o cualquier cosa, usted deja bien definido que ese es un riesgo que asume la administración y no usted. Entonces, aquí definimos estos costos, estos gastos, perdón. Y una de las maneras también que me gustó acá de este papel de trabajo es que yo subdivido qué es costo, qué es gasto y
que son gastos de venta, que son gastos de finca, en este caso los distintos costos o gastos como los tengo clasificados, para ver en qué rubros yo de los estados financieros estoy descubriendo gastos deducibles y no gastos deducibles. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy observando? Multas y recargas. Multas y recargos, perdón. Entonces, en mi papel de trabajo, yo lo ubico, pongo su base y pongo el renglón. Miren que esto es bien bonito, ¿no? Voy ya dejando el renglón en el que yo voy a declarar ese gasto. Después dice que tengo gastos no deducibles porque no están soportados o por cualquier otra cosa que usted tiene que dejarlo bien documentado. Pongo su base y dónde lo voy a encontrar. Después veo que hay gastos por retenciones definitivas por 245. El artículo 65 dice que eso no es un gasto deducible porque ya fue objeto de una retención definitiva. Entonces lo pongo en mi papel de trabajo identificado en la balanza. Y aquí al final tengo todas las que son las partidas de conciliación en relación a ese tipo de gasto. Y así sucesivamente yo voy elaborando. Igual esto les va a quedar a ustedes en electrónico. Espero que valoren mucho el documento y lo pongan en práctica, ¿no? Aquí está también, si ustedes se pueden fijar, el cálculo de la proporcionalidad. Los costos tienen una no deducibilidad de la utilidad que estaba al inicio de los 5 millones, de 11 millones. Tiene gastos no identificables, entonces aquí sí yo ya comienzo a usar la proporcionalidad. Aquí identifiqué el costo asociado a los ingresos no constitutivos de renta por haber sido transados en bolsa y digo, ok, tengo identificado todos los costos, lo pongo un 100%, me lo dice la ley. Ah, no tengo identificado en los gastos de administración los gastos atribuibles a esa actividad, uso la proporcionalidad. De tal manera que yo aquí voy a tener todas las partidas, miren acá 20 millones de costos y gastos que no me voy a deducir. Bien. ¿Esto a dónde lo voy a ver? En las partidas de conciliación que estoy armando. Entonces, ya vimos que aquí salieron los gastos no deducibles y ahorita al parecer alguien está entrando a que vamos a restringir. Por favor, no entren a compartir porque alguien entró ahí, parece Sofía, y hizo esas rayas que veo ahí. Bien. Entonces, aquí están todos los costos y gastos deducibles. Si ustedes ven, todo debe estar bien documentado en el papel de trabajo. La base tributaria y los anexos donde yo voy a ver esa información. Luego le resto los ingresos no constitutivos de renta. Ahí están los 16 millones que pasaron por la bolsa. Los intereses a los cuales estuvo sujeta la retención definitiva en las cuentas bancarias. Y aquí el consultor, por eso es que les digo que deben de revisar bien, determinó que la entidad puso como gastos o ingresos no constitutivos de renta estos que están acá: mantenimiento de valor, ganancia cambiaria, diferencial cambiario. Ojo, esas son partidas de ingresos que yo debo de netearla con mis ingresos y egresos financieros. Y si me da un ingreso, lo debo de poner como constitutivo, y si me da un egreso, como un gasto deducible. Aquí no lo hicieron, cometieron ese error. Aquí vemos que llegamos a una pérdida, ¿no? Y entonces acá, cuando yo determino una pérdida, si ustedes ven, yo ya no estoy aplicando ahí en mi conciliación pérdida de periodos anteriores. ¿Por qué? Porque el legislador no me la permite.
Entonces tengamos cuidado, ¿no? En eso, porque sí he visto en muchos que las ponen y bueno, después son los reparos, ¿no? Entonces yo aquí, ¿qué es lo que determiné? Una pérdida. Voy al cálculo, al cálculo y no voy a aplicar nada de utilidad porque no la tuve. Aquí quiero hacer mención en esto, porque sí sucedió mucho en este último cierre fiscal. Muchas compañías no tenían aperturada en su contabilidad el pago mínimo definitivo y por ende tampoco tenían aperturada la obligación de las retenciones que se nos hacen para efectos de ventas locales. Entonces, esto, cuando usted va llenando su declaración, creo que es el renglón 100, la declaración lo determina de manera automática, ¿no? Usted pone ingresos constitutivos de renta y en el sistema y automáticamente eso por el 1%, usted tiene un pago mínimo de esto. ¿Por qué? Porque aquí hace cruce la Dirección General de Ingresos. Si eso es mayor o menor a lo que usted vino presentando de manera mensual, lo van a bloquear. Lo van a bloquear. ¿Por qué? Porque no va a presentar estas retenciones que están acá, que le hicieron sobre esos pagos definitivos que probablemente fueron por ventas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Esto lo determina de manera automática el sistema y únicamente hace ese enlace. ¿Qué es lo que sucede? Que fue un problema y todavía hay gente haciendo fila para hacer su declaración. Esta compañía, como no tenía aperturada la obligación del pago mínimo definitivo, no vino haciendo de manera mensual este pago, ni tampoco se vino aplicando la deducibilidad que te permite la ley de todas las retenciones que te hicieron. Entonces, vino la DEP y la bloqueó. ¿Por qué? Porque al momento de liquidar el impuesto, dice el contribuyente, bueno, no tenía aperturada, esa es una obligación tuya, Dirección General de Ingresos, debiste habérmela aperturado. Entonces, le dice la Dirección General de Ingresos, te bloquea. Entonces, estas retenciones que fueron por 129,000 córdobas que el contribuyente la llevó como un gasto, si el contribuyente hubiese tenido aperturada esa obligación, se la hubiera deducido de este pago mínimo al cual estaba obligada. Entonces, si él se aplica los 129,000, él nunca hubiera pagado este saldo que aparece acá. ¿Por qué? Porque me hicieron más retenciones de lo que la ley a mí me obliga como un pago definitivo. Algunas empresas como esta optaron por, bueno, no quiero seguir peleando, páguese eso. Pero este monto pudo haber sido mayor. Las empresas, por lo menos a las que me tocó revisar, hubo una de 5 millones que esa todavía está peleando, ¿no? Aperturarme para yo acreditarme mis retenciones y no voy a pagarte 5 millones. Tal vez te pago 1. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elaboración de esto. Bien, por efectos de tiempo no vamos a poder ver el llenado de la declaración, pero en el archivo que le vamos a hacer llegar, sí está el llenado. Hay que tener el cuidado de que este llenado esté debidamente linkeado con su estado financiero y que presentemos de manera correcta todo. Por ejemplo, acá en esta declaración, el que declaró no presentó inventario porque no declaró inventario o declaró en cero sus inventarios. Y aquí hay que tener mucho cuidado, más si usted está dando ese servicio, porque esto puede ser constitutivo de una multa por no presentar inventario y también pueden ser bloqueados a futuro, al menos hasta donde yo tengo entendido, ese va a ser el próximo paso, ¿no? Bloquear por no presentar inventario, porque el sistema lo que va a hacer es un movimiento. Tu inventario que presentaste del año pasado, menos tus ventas, menos tus compras, debiste haber presentado un inventario. No lo presentaste, te bloquea y después vienen las multas. Entonces tengamos mucho cuidado
En el papel de trabajo, ustedes van a ver que esto se va conciliando. Ahí están los ingresos y así sucesivamente en tu declaración anual. Entonces, les va a quedar lleno el papel. Y van a tener también un archivo, porque yo les decía que cuando yo revisé esto, pues determinamos que el contribuyente tenía algunas partidas que no se las dedujo y otras partidas que tampoco ingresó como gastos no deducibles, que de haberla efectuado, esta compañía probablemente hubiera tenido una utilidad. No es probable, se determinó en su momento que la utilidad que debió haber obtenido era mayor a la pérdida que presentaba. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando estén revisando, vean si las tasas de depreciación de los vehículos es la correcta. Por ejemplo, acá determinamos de que la compañía depreció de manera acelerada su flota de vehículos ese año y ahí hubo un gasto no deducible hasta de 834,000. Pero esto se determina ya en el campo, cuando usted está haciendo sus pruebas a cada uno de los saldos. Les recuerdo, son pruebas, no es auditoría, no es que usted va a ir, va a revisar el papel, no. A esos saldos de la balanza, usted le hace determinadas pruebas de acuerdo al rubro de partida en conciliación que usted determina o que desglosamos en todas las partidas de conciliación. Bien, dicho esto, y por factor de tiempo, vamos a dejar acá esta primera intención de este tema, porque este tema también va a venir ligado a otro que vamos a impartir, que es el impuesto diferido. Si ustedes vieron hasta este momento, nosotros no registramos ningún diferido. Todas estas partidas que están acá son partidas de conciliación. ¿Por qué? Porque luego viene el análisis de qué de estas partidas son definitivas y cuáles son aquellas partidas que tienen una diferencia temporaria. Entonces, esas diferencias temporarias es a las que yo voy a registrar un activo o pasivo diferido. Entonces, esa va a ser la próxima clase taller que vamos a tener. Y bien, vamos a dejarla por ahí. Si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, podemos comenzar el debate. Si tienen preguntas, pueden activar el micrófono. Vamos a dejar un periodo de unos 15 minutos. Está bien, doña Silda, de preguntas y respuestas. Sí, está bien que levanten la manito ahí para poderlos ver en pantalla quién es el que está solicitando la palabra. A ver si hay preguntas, pregunten, muchachos, que esto es lo valioso del taller, ¿no? Que esas dudas que ustedes tengan las podamos evacuar. No hay preguntas. Voy a revisar acá si en el chat hay alguna pregunta. Buenas noches, colega, agradeciendo su tiempo y aporte. Dice Calero, no sé cuál es el apellido, solo veo Calero. Nos hemos convertido en contadores fiscales y por ello no elaboramos conciliaciones fiscales y financieras y damos por hecho los resultados para efectos fiscales. Inventario, cartera, depreciación. Sí, y eso lo dijimos al inicio, hay una distorsión y siento que en Nicaragua, por lo menos en los países de Centroamérica, donde yo sí puedo decirle, he ido, he revisado,
y he visto, es el país con mayor distorsión de los estados financieros en el sentido de que tienen un híbrido en su contabilidad, tienen reglas apegadas a políticas, reglas tributarias apegadas a políticas contables y tienen algunos activos a su conveniencia basados en normas internacionales de información o el marco contable con el que ellas están operando. Entonces ahí, Calero, estamos totalmente de acuerdo. Precisamente por eso estos talleres, para reforzar tanto a los contadores que están acá, a los auditores o revisores, pero también al empresario que pueda ver o visualizar su realidad financiera. Muchas veces los empresarios, por lo menos en lo que he visto, son bien cómodos. No, a mí decime cuánto es lo que yo voy a ganar. Entonces, andate con la regla tributaria. ¿Qué quiero saber yo si hay diferencia o no hay diferencia? Sin embargo, como vieron o van a lograr a mayor detalle ver en el ejercicio que le vamos a pasar, esa conceptualización o ese concepto erróneo o distorsión que tienen en los estados financieros a esta empresa le ha costado mucho, ¿verdad? Tenía 6 años de pérdidas por aplicaciones equivocadas o tributaristas que ya el accionista estaba pensando en ya no vamos a seguir engordando chanchitos. Entonces tengamos cuidados por ahí y hagamos conciencia al empresariado y nosotros como contadores, ¿no? ¿Qué otra pregunta puedo ver por acá? Lo que se registra es el efecto impositivo del IR, positivo, activo. Sí, sí, así es, pero no la variación, ¿verdad? Es el efecto. Y ese efecto no es en todas las partidas de conciliación, porque solo en las partidas de conciliación donde se registra o se visualiza una diferencia temporaria es donde yo voy a registrar un activo y un pasivo diferido, única y exclusivamente, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a tener un segundo taller donde vamos a empalmar esta misma conciliación y vamos a ver los registros de activos, pasivos y diferidos. El punto 5 de esta presentación no está errada. Dice Calero, a ver Calero, ¿en qué decís que está errada? Tal vez si está Calero ahí nos dice, ¿verdad? No sé, realmente pues, ahí está la base tributaria. Nuevamente, parece que a Calero le gustó mucho porque hizo bastantes preguntas. ¿Sería oportuno nos facilita esta presentación? Sí, claro. La vamos a facilitar. Acuérdense que el objetivo de este movimiento es fortalecerles y darles herramientas. Claro que sí. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Sí, realmente la pregunta surge porque en muchas ocasiones nosotros tenemos algunas dificultades en poder identificar qué tipo de método debemos de desarrollar al momento de llevar la contabilidad financiera y hacer la conciliación fiscal. Sí, para eso son estas charlas, ¿verdad? Para fortalecerlo. Pero bien, para eso estamos, Calero, y para eso está este movimiento, ¿verdad? Roberto Somarriba, un saludo, Roberto. Un placer saber que estás acá conectado. No sé si estás conectado aún. Dice, ¿por cuál vía van a compartir el material? ¿Por el grupo del WhatsApp? No, a todos los que se inscribieron les va a llegar a su correo, ¿no? Así como le llegó la invitación del acceso al WhatsApp, les va a llegar la información o un enlace, porque es muy pesada la información, al Drive del movimiento, donde ustedes pueden entrar. Se va a dejar abierto, qué sé yo, tal vez 3, 4 días para que puedan acceder y bajar la información. Bueno, si no hay más preguntas, muchas de las preguntas que hicieron al momento de inscribirse quedaron, creo, contestadas.
porque, porque eran preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que me llamó mucho la atención es, ¿esta conciliación se puede hacer anual? ¿Cuál es el periodo? Yo recomiendo mensual. Cuando yo veo esto en las entidades, veo planeación fiscal, porque acuérdense que lo que persigue una conciliación fiscal es cuidar su flujo de efectivo. Y al cuidar el flujo de efectivo, nos damos cuenta que estamos haciendo planeación fiscal. Entonces, yo recomiendo que este ejercicio se haga al final, de tal manera que cuando llegue el cierre del año, usted tranquilamente y con los ojos cerrados presente su declaración porque ha sido conciliada de manera mensual. ¿Qué es lo acostumbrado en Nicaragua? La carrera. La hacemos al final del año. Y ahí levanto la mano yo. Entonces, por falta de tiempo, por lo que sea. Pero lo recomendable es más, en estos países como Colombia, la conciliación se hace mensual, ¿verdad? Porque el legislador así lo estableció como mejor práctica. Entonces ellos van, igual que trasladan el diario y el mayor, trasladando sus partidas de conciliación de manera mensual. Entonces tal vez ahí le respondo al que escribió eso. De ahí las preguntas, otras se contestaron, cuáles eran las principales partidas de conciliación, por qué no se registran esas partidas de conciliación, cuál es la diferencia entre esta conciliación y el pasivo diferido, ¿verdad? Y la diferencia radica en esa, ¿no? Las partidas de conciliación no se registran. Dentro de las partidas de conciliación están las partidas de un pasivo diferido, porque hay partidas de conciliación, como les decía, que reflejan una diferencia temporaria, que es sí, solo sí, la que yo debo de registrar y también venir conciliando todos los años. Bien. Si no hay más preguntas, doña Silda, por mi parte y por parte de este movimiento, le damos las gracias. Estuvimos más de 85, casi llegamos a 90 personas. Vamos a seguir desarrollando estas charlas, no se las pierda. Viene el impuesto diferido, viene una charla acerca de los DON. Viene otra charla relacionada, muchos han pedido charlas en función de finanzas, cálculos y determinaciones de algunas cuentas contables, entonces las vamos a tomar en cuenta y esté pendiente en las redes. Si no hay más preguntas, doña Silda, le dejo los micrófonos para la despedida. Ok. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? A todos los que se conectaron en nombre del movimiento del MUC, ¿verdad? Les damos las buenas noches, el agradecimiento y he visto que me están escribiendo porque si quieren unir al grupo del MUC y entonces ahí les ponía, ¿verdad? Tienen que mandarme sus datos completos, su número de teléfono, su número de correo y el número perpetuo como CPA o CP, pues que estén afiliado al Colegio de Contadores. Es importante porque este es un movimiento realmente para fortalecer, ¿verdad? El conocimiento y las competencias del contador público. Estamos afiliados al Colegio de Contadores. Sé que hay algunos estudiantes que están también por ahí y que están conectados, pues veremos si hacemos un grupo para estudiantes también, pues le vamos a estar dando a conocer eso. No se pierdan las capacitaciones, estas conferencias son importantísimas, nos van a ayudar muchísimo en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Como contadores públicos, como auditores, como de prevención de lavado de dinero. Y también sería importante que cada vez que ustedes se registren en estas capacitaciones, pues pongan la intención que les gustaría que nosotros impartiéramos dentro del movimiento, pues para ayudarles a fortalecer pues sus competencias como contador público. Así es que muchísimas gracias, muchísimas noches. Dígame. Solo un paréntesis. Miré que Mauricio López levantó la mano. No sé si nunca le activaron el micrófono. Te pido disculpas, pero si podés hacer la pregunta, la respondemos en menos de 5 minutos. Y estaba viendo aquí los comentarios. Muchas gracias por
por sus comentarios, ¿verdad? Gladys dice 25% de IR. Eso es en otro país, Gladys. En los formatos que estábamos presentando de conciliación fiscal, aparecía 25%, en nuestra legislación es el 30%, con la salvedad que sí o sí tenés ganancias o pérdidas, tenés que pagar, ¿verdad? Que esa es otra de las... Muy poco uso esta palabra, ¿verdad? Pero creo que es una aberración tributaria que estemos pagando sobre pérdidas, ¿verdad? En ningún país, al menos en los que yo he estado, se hace esto. Pero bueno, esta es otra historia. Mauricio López, si vas a hacer la pregunta. Que la conciliación fiscal es igual a una conciliación bancaria. Las partidas que corresponden a la conciliación nunca pueden ir registradas en los registros contables legales. Ya es un documento nada más que nos hace referencia a todas las cosas pendientes que nos quedan para, de una manera diferida, irlas cancelando poco a poco. Saludos, gracias, muy amable. Así es. Perdón, solo para una aclaración ahí, Mauricio, sí hay una diferencia clara y marcada entre una conciliación fiscal y una conciliación bancaria, ¿no? Las partidas de conciliaciones bancarias por lo general sí o sí se registran. Las conciliaciones fiscales, como les decía, hay partes que se registran o su efecto, que es el impuesto diferido, sí, solo sí, hay diferencias temporarias. Pero sí, es un ejemplo que es válido usarlo, ¿verdad? Para efectos de comparabilidad en estos dos sistemas. Bien, muchas gracias. Esperen próximamente entonces su material. Ok, muchas gracias. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.